Estudio Bíblico, semana 15, día 3, Primera de Reyes, capítulos 9 al 11. La sabiduría, el pecado y la consecuencia del reino dividido. En estos capítulos de Primera de Reyes, vimos el reinado de Salomón en su máximo apogeo y su caída. Aprendimos que la sabiduría no es suficiente sin obediencia a Dios y que las decisiones personales pueden afectar gravemente la estabilidad hasta de una nación. En Primera de Reyes 9:6 dice: pero como te he dicho, si te apartas de mí, no serás firme en tu reino. Este versículo nos permite ver la advertencia de Dios a Salomón, permitiéndonos ver que la obediencia a Dios es importante, es crucial para la estabilidad y el éxito del reino. La fidelidad de Dios es lo que sostiene las promesas de prosperidad. Y es que muchos podemos pensar que Salomón era tan sabio que equivocarse sería realmente imposible. Pero esta es una gran lección que nos ayuda a comprender que una vez que nos apartamos de Dios, quedamos a la intemperie, quedamos expuestos, quedamos a la intemperie de vivir en pecado. Ayúdanos, Señor. Entre todo lo que aprendimos en estas lecciones, vimos en Primera de Reyes 9 la fidelidad de Dios y sus promesas y la necesidad de obediencia. Dios reafirmaba su pacto con Salomón y le prometía que si seguía sus caminos, su reino sería estable y próspero. Sin embargo, esta promesa estaba condicionada a la obediencia continua y a los mandatos de Dios. Primera de Reyes 9 del 4 al 5 dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé con David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Aunque Salomón no había recibido la sabiduría y la bendición de Dios, la promesa de estabilidad dependía de su fidelidad. Y esto nos hace pensar: ¿de qué tan conscientes somos de que la bendición de Dios en nuestra vida está estrechamente vinculada, atada completamente con nuestra obediencia a Él? Esta experiencia de Salomón nos hace reflexionar de qué tan necesario es vivir en obediencia. ¿Estamos siendo realmente obedientes y sujetados a la palabra de Dios? Amados, debemos de recordar que la obediencia a Dios es esencial para que podamos mantener la estabilidad espiritual y para poder experimentar sus bendiciones. Cada decisión, por pequeña que ésta sea, debe de ser tomada bajo su guía y en fidelidad a su palabra. Todo es importante para Dios. Y para no desviarnos a la derecha o a la izquierda, es necesario mantenernos abrazados y aplicando su palabra en nuestra vida. En Primera de Reyes 10 vimos el peligro de la prosperidad sin dependencia de Dios. Salomón tenía una vida increíble en su reinado. Él vivía entre riqueza, sabiduría y admiración de otras naciones. Sin embargo, toda esta prosperidad lo llevó a la arrogancia. ¡Qué difícil! Él comenzó a depender de sus propios recursos, dice la historia, y comenzó a descuidar también la dependencia total de Dios. Primera de Reyes 10:23 dice: y el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Amados, la fama y la prosperidad de Salomón lo pusieron en una posición muy vulnerable. Aunque Dios lo había bendecido, la grandeza de su reino lo llevó a confiar más en sus propios logros, dejando de lado la dirección divina. Y esta es una lección excelente que nos hace preguntarnos de qué manera estamos nosotros manejando el éxito y abundancia en nuestra vida. ¿Será que las comodidades y bendición que Dios nos ha permitido obtener nos está volviendo más dependientes de Él o nos está haciendo más autosuficientes? ¿Cómo es que realmente estamos viviendo? ¿Cómo es que realmente la bendición de Dios está transformando nuestra vida? Amados, la prosperidad y el éxito no deben de hacernos olvidar nuestra necesidad de Dios. Y es que a medida de que seamos bendecidos, debemos de recordar que toda la bendición proviene de Él, porque es de Él, para poder someternos y vivir en humildad, manteniendo nuestra dependencia de su sabiduría y de su dirección.
No hay otra manera. En Primera de Reyes 11 vimos el pecado de Salomón y sus consecuencias. Salomón, a pesar de la sabiduría que Dios le había dado, cometió el grave error de ceder a la influencia de sus esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar dioses ajenos. ¡Qué terrible! Este pecado no solo rompió la relación con Dios, sino que también trajo consecuencias devastadoras para Israel: la división del reino. En Primera de Reyes 11:6 dice: Salomón hizo lo que ofende al Señor, no siguió al Señor con integridad como su padre David. A pesar de ser el rey más sabio en la historia, las decisiones personales de Salomón afectaron la estabilidad del reino. Su inclinación hacia los ídolos y su permisividad con el pecado trajeron la ira de Dios y la división tan terrible del reino. Y esta lección nos permite reflexionar en las áreas de nuestra vida en las que estamos permitiendo muchas veces, así como que no nos damos cuenta, que el pecado entre a nuestra vida, incluso cuando sabemos que no es correcto, y lo dejamos al ahí se va, como si nada fuera a suceder. ¿Estamos realmente comprendiendo las consecuencias que el permitir que el pecado entre a nuestra vida puede traer? Hay que poner atención, porque como lo vimos anteriormente, cada acción tiene consecuencias que tendremos que pagar. Las decisiones personales, aunque parezcan muy pequeñas e insignificantes, pueden tener gran impacto en nuestra vida espiritual y en aquellos que nos rodean. No es solamente que nos afecten a nosotros mismos directamente, sino que afectan a todos aquellos que de alguna u otra manera actúan directa o indirectamente con nosotros. Por eso debemos de ser vigilantes y obedientes, alejándonos de todo aquello que nos aleja de Dios. Hay que tener esa fortaleza. En 1 Corintios 10:12 dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a no confiar en su propia fuerza, sino estar siempre alertas y dependientes de Dios, especialmente cuando se sienten fuertes y seguros. En la historia, Salomón pensó que su sabiduría lo protegería, pero fue su falta de obediencia lo que le causó la caída. De igual manera, ya sea Pablo o Salomón, nos entregan esta gran advertencia de mantenernos en humildad y dependientes de Dios para no perder la cabeza, mis amados. Hoy deseo exhortarles a mirar en la historia de Salomón cómo la sabiduría y la prosperidad son regalos hermosos que Dios nos permite tener, pero que no son suficientes por sí solos para mantenernos firmes y enfocados. La obediencia y la humildad, así como la dependencia de Dios, son esenciales para vivir de acuerdo con su voluntad. El pecado puede infiltrarse en nuestra vida de manera muy sutil. La mayor parte del tiempo son cosas que son atractivas a nuestra vida, a nuestra vista, cosas que parecen divertidas, que no parecen dañinas, que alteran nuestros deseos, nuestros pensamientos, sin darnos cuenta que estamos abriendo la puerta de par en par a nuestra vida al pecado. Por eso debemos estar siempre alerta y vigilantes en nuestra relación con Dios. Poder discernir esos momentos en los que debemos de cerrar todas las puertas, de meternos en oración y en humildad venir a pedir dirección a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Hoy te pregunto, ¿hay áreas en tu vida en las que has comenzado a depender más de tu propio entendimiento o del éxito que de la guía de Dios? ¿Cómo puedes regresar a la dependencia total en Él? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por estas lecciones que nos entregas en tu palabra y por esta historia del reinado de Salomón. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, sin importar cuán prósperos o cuán sabios podamos ser o sentirnos. Padre, necesitamos depender completamente de tu sabiduría y de tu dirección y dejar de confiar más en nuestros propios caminos y decisiones. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados y danos la fortaleza y el entendimiento para poder distinguirte con integridad. Entréganos el discernimiento necesario y ayúdanos a comprender que la sabiduría no es solo el conocimiento, sino que la obediencia y dependencia a tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos
hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.